Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche vamos a conversar acerca de desarrollo urbanístico de Asunción y de las ciudades del cono urbano. ¿Qué tan planificado, ordenado y racional es el crecimiento que está teniendo Asunción conjuntamente con los 10 distritos con los cuales la capital conforma la denominada AMA, Área Metropolitana de Asunción? ¿Cuáles son las consecuencias de tener un crecimiento desordenado y no planificado? También vamos a hablar acerca del boom de los desarrollos inmobiliarios en Asunción y de los negocios de intermediación inmobiliaria. Tantos edificios de departamentos que se han construido y se siguen construyendo están exclusivamente enfocados hacia personas que integran la clase alta y media alta, y el resto de las personas que no podemos pagar una cuota mensual en dólares. Estamos obligados a pensar en el techo propio fuera de Asunción o a vivir en Asunción en un alquiler. Para hablar de estos temas, el invitado del programa de esta noche es el arquitecto Víctor González Acosta. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior, con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Y Alpha Trading SA, más que logística, su negocio en buenas manos. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el arquitecto Víctor González Acosta, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Alpha Trading SA, más que logística, su negocio en buenas manos. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFill para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía del arquitecto Víctor González Acosta. Arquitecto, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Líderes. Buenas noches, Federico. Un placer estar aquí en este programa contigo. Realmente un espacio muy educativo. Realmente te felicito. Gracias, por el arquitecto. alcance del programa y el enfoque del programa sobre todo. Gracias, arquitecto. Hay 2 temas sobre los cuales me gustaría conversar con usted esta noche. Sí. Por un lado, me gustaría hablar acerca de desarrollo urbanístico de Asunción y de las ciudades que juntamente con Asunción conforman el área metropolitana de Asunción. Y por otro lado, también me gustaría hablar acerca de oportunidades para el acceso al techo propio. Si es posible tener el techo propio y pagar por el mismo el valor de un alquiler o un poco más
de lo que cuesta un alquiler. Yo creo que ambos temas están relacionados uno con el otro. Arquitecto, Asunción está creciendo, podríamos decir inclusive que es absolutamente otra ciudad si la comparamos con hace 20 o 25 años atrás. Y las ciudades que conforman el AMA, Área Metropolitana de Asunción, también están creciendo. ¿Qué tan planificado, ordenado y racional es el crecimiento que está teniendo nuestra capital y el área metropolitana? Muy bien, Federico, muy buena pregunta. Y la verdad que infelizmente es un crecimiento absolutamente espontáneo, no es orgánico, no está planificado. Okay. El Paraguay, como un todo, adolece de una política de planificación territorial urbana a nivel país. No tenemos, como tienen todos los países del mundo. Somos los últimos. En algún momento la Secretaría Técnica de Planificación empezó a trabajar en eso, pero quedó en el camino. Y la consecuencia la vemos en el día a día, la falta de infraestructura, el desarrollo de las ciudades de manera completamente espontánea e insostenible. Todas nuestras ciudades, el caso de Asunción es todavía extremo, digamos, ¿verdad? Para dar algunos números, Asunción tiene una población que no supera 48 personas por manzana, o sea, solamente viven 48 personas en una manzana. Y en el centro histórico el problema aún es peor porque ahí viven cerca de 12 personas por manzana, o sea, no hay manera de sostener una ciudad con esa densificación. Cuando el promedio de la región, de ciudades intermedias, incluso no hablemos de San Pablo, que son ciudades altamente pobladas, está en 120 habitantes. Yo suelo decir, para poner un ejemplo muy gráfico, si vivimos en un condominio entre dos familias tengo que pagar la seguridad, la limpieza, la jardinería, etcétera, etcétera. Si estamos entre cuatro, ya vivimos entre cuatro. Lo mismo pasa en la ciudad. Tenemos que pagar todos los servicios con 40 personas por manzana, no alcanza, y más aún con una estructura burocrática tan pesada que tenemos en nuestros municipios, que es otro tema a conversar, ¿verdad? Exactamente. Pero yendo a lo que existe, Asunción además tiene el gran problema, a diferencia de otras capitales de la región, que es como el receptáculo, es víctima de su capitalidad, ¿verdad? Okay. Y no tiene ningún beneficio en contra, porque es el centro administrativo de la República, okay, cosa que en otros países está dividido, en la Argentina las provincias, en Estados Unidos los estados, en Brasil también los estados distribuyen la gestión pública, digamos, de la gestión del local y regional, ¿verdad? En Paraguay no, está todo concentrado en Asunción. Y por otro lado es el centro y destino de toda la migración interna, que nosotros como país estamos de alguna manera atrasados en el proceso de migración. Otros países del continente, y no es ni hablar del mundo, okay, tienen procesos de urbanización mucho más avanzados que la nuestra. Nosotros estamos en algo así como, creo que cerca de menos del 60% de la población hoy vive en ciudades, cuando en el mundo esa población ya es muchísimo más alta, ¿verdad? 70, 80%. Correcto. Nosotros todavía tenemos una población urbana muy fuerte y encima ahora con el modelo productivo que tenemos, que expulsa a la gente del interior y viene a los bordes de las ciudades, eso es un problema para la ciudad. Y además, en el caso particular de Asunción, no hay una política de planificación para insertar a esa población que vive en los bordes de la ciudad, integrarlo a la ciudad como un todo. No hay ninguna política de Estado, el Estado está totalmente ausente en los asentamientos, en los bañados, no hay bienes públicos, no hay salud, no hay educación, no hay trabajo. Entonces la cosa se complica, ¿verdad? Correcto. Y además en términos absolutos, números que son así, y hago una comparación para que la gente entienda, ¿verdad? El Asunción y Gran Asunción tiene aproximadamente 2.200.000 habitantes. Asunción tiene una población neta de 500.000 habitantes. Pero entran y salen a la ciudad todos los días más de 1,5 millones de personas que trabajan en la ciudad. Entonces Asunción es una ciudad que se ha despoblado en los últimos 20 años, incluso ha perdido posicionamiento en representación política. Asunción hace unos años tenía 9 diputados, ahora tenemos 5. Eso fue producto de haber perdido población, ¿verdad? Y eso genera todo este caos que tenemos todos los días en las horas pico, de entrada y salida a la ciudad, y no habrá viaducto que resuelva ese problema si no resolvemos
si no abordamos integralmente y resolvemos estructuralmente. Yo pongo el ejemplo de Montevideo. Montevideo y el Gran Montevideo también tiene 2 millones de habitantes más aproximadamente. La diferencia es que en Montevideo viven 1,5 millones y fuera de Montevideo, que entran y salen a la ciudad, viven 500.000. Correcto. En Asunción es al revés. Es al revés. Y eso significa 200.000 autos que entran todos los días, que usan la ciudad, que no tributan la ciudad, que ya tiene baja nivel de infraestructura y afecta directamente en última instancia en la calidad de vida de la gente. La gente tiene que despertarse cada vez más temprano para llegar a las 7, 7:30 a la oficina. Exacto. Y con todo el problema que eso significa en el tráfico, en la congestión, en la contaminación, en el costo de moverse de un lugar a otro, cada vez se tarda más. Entonces tenemos que enfocar todo eso producto de la falta de planificación. Correcto. Y eso pasa a nivel país. En otros países se establece claramente las áreas de planificación y dentro de ese límite la ciudad está dispuesta a ofrecer servicios. Fuera de ese límite no hay condiciones. Entonces, por eso es cuando yo solo también poner un ejemplo muy gráfico para que se entienda, cuando uno va al Brasil y va cruzando esa pequeña ciudad de Laranjeira do Sul o cualquiera de esas ciudades, empieza a ver edificios, departamentos, ¿verdad? Pero eso no es porque se le antojó, sino es parte de una planificación que apunta a densificar la ciudad para hacerlo económicamente factible y permitir servicios de buena calidad. Por eso tenemos servicios de tan pésima calidad también. Aparte de la mala gestión, del tema de la burocracia, la construcción, la corrupción, la falta de transparencia, hay problemas estructurales, ¿verdad? Es imposible tener servicios públicos de calidad con una población tan reducida y con tan bajo nivel de ingreso en última instancia en términos impositivos. Entonces, la raíz de todo el problema tiene que ver con tu pregunta, una falta de planificación absoluta en todo el país en términos territoriales y en términos urbanos. Correcto. Y finalmente la vivienda es un producto, la vivienda hace a la ciudad y la ciudad hace al territorio, ¿verdad? Entonces es un continuo que tiene que estar pensado así, con esa mirada, digamos, con esa mirada integral. Exactamente. Y lamentablemente no tenemos. Okay. Y eso nos acarrea todos estos problemas que tenemos. Y en Central todavía el problema es menor, porque la densidad en las ciudades del Gran Asunción todavía es menor. Está en el orden de 38 o 40 personas por manzana. Es nada, es poquísimo, no hay manera de sostener eso. Por eso yo también suelo mencionar que Asunción termina siendo de alguna manera el fracaso de todos los intendentes que han pasado en los últimos 6, 7 periodos, porque no hay forma, no hay manera de resolver esa ecuación si uno no redensifica, no repobla la ciudad y no genera este proceso, cambia este proceso de amorfo de desarrollo. Proceso amorfo. Sí, totalmente. De desarrollo. Totalmente. Y que genera todas las incomodidades y toda la falta de calidad de vida que habíamos hablado, ¿verdad? Correcto. La gente cada vez vive más lejos del trabajo, cada vez vive más lejos de la familia, entonces ya ni siquiera hay contacto familiar, porque venir y ver a la abuela lleva 1 hora y media, entonces uno no viene, o viene cada vez menos. Y todo lo que dije anteriormente en términos de congestión y en términos de falta de calidad de toda la infraestructura, ¿verdad? Correcto. Y eso hay que revertir ese proceso, ese es el desafío. Y yo no veo que se esté planteando eso y me preocupa, ¿verdad? Porque esos procesos son largos, no son inmediatos. Exactamente. Son largos y requiere la participación, son procesos no solamente técnicos, no solamente políticos, no solamente económicos, sino sobre todo un proceso cultural. Que lleva su tiempo, pero hay que arrancar y hay que hacer lo que otras ciudades hicieron y lo resolvieron. Y como ejemplo pongo Medellín. Medellín hace un poco más de 10 años era el centro de la operación del narcotráfico más pesado de la mano de Pablo Escobar. Cierto. Hoy es una ciudad modelo en el mundo, destino turístico en el mundo. Se convirtió en una ciudad digital que es admirable cómo transformaron a esa ciudad desde una visión colectiva, desde una visión que con la participación, que es un pilar fundamental para cambiar esta realidad. Okay. La participación, la integración es fundamental, la transparencia es fundamental y la visión sobre todo es fundamental. Tener una visión país, una visión ciudad es súper importante, porque hoy lo que vemos en Asunción es el reflejo de lo que tenemos a nivel país. Okay. Esta desigualdad que tenemos en nuestro país se ve reflejado en la ciudad, en las periferias y el centro, y este desarrollo completamente
y con mucha inequidad en todo sentido y sobre todo en el acceso a los bienes públicos, ¿verdad? Y lo lograron en más o menos 30 años, porque el fin del cartel de Medellín fue a principios de los 90. Claro. Quiere Así decir mismo. que en 30 años han transformado la ciudad, y esto pasó, bueno, el ejemplo tradicional de Curitiba. Curitiba era una ciudad más del Paraná, del estado de Paraná en Brasil, de inmigrantes, hasta que se instaló una visión colectiva. Eso generó participación, con integración, se tiene esta ciudad modelo que hoy se tiene, con altísimos niveles de calidad en los bienes públicos, en el sistema de movilidad, el transporte público, toda la parte de infraestructura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo viene junto, o sea, no es posible resolver ninguno de esos problemas, por más esfuerzo que uno ponga, sin resolverlo estructuralmente. Correcto. Arquitecto, usted mencionó proceso, dijo, nuestro país está trazado en términos de urbanización de la población. Ok, entiendo que cuando se habla de urbanización de la población, se trata de porcentaje de la población que ha dejado ambientes rurales para pasar a vivir en las ciudades. A eso le llamamos proceso de urbanización. Y menciona usted que nuestro proceso de urbanización no es ni alto ni medio, es bajo, en comparación con otros países. Sí mismo. ¿Por qué es bajo, arquitecto? Porque todavía no ha salido del campo toda la gente que tiene que salir para venir a medios urbanos, o al revés. Es bajo porque todavía no hay desarrollo urbano en ciudades del interior. Yo creo que son las dos cosas, y sobre todo es producto de una falta de planificación. Vemos la realidad en China. China es un muy buen ejemplo, cómo fueron transformando, cómo fueron desarrollando el proceso urbano, cómo fueron preparando a la población para pasar de una situación primaria a una secundaria o una terciaria, que es verdaderamente lo que permite el desarrollo sostenido, ¿verdad? Porque si seguimos solamente produciendo materia prima en Paraguay, esto no es sostenible, es absolutamente volátil, no derrama, por supuesto que está bien, pero no es suficiente. Hay que industrializar eso. Industrializar ya significa construir infraestructura, logística y ciudad. Ese ya es un paso. Los chinos en sus ciudades están haciendo ese proceso, es impresionante el desarrollo, uno puede mirar la velocidad con que está ocurriendo ese proceso de transformarle a ese campesino a lo mejor mañana en un actor clave en el sistema de desarrollo productivo, en la transformación de la materia prima, en lo que fuera, ¿verdad? Correcto. O como decía Mandela, yo creo que el Estado tiene que crear las condiciones para que el hijo de campesino elija hacer lo que quiera hacer, médico, ingeniero, arquitecto o agricultor si quiere, ¿verdad? Pero eso se trata, para que eso sea posible, es necesario que toda la población acceda a bienes públicos de calidad, a educación de calidad, a salud de calidad, a infraestructura de calidad, que infelizmente hoy no tenemos. Y es donde tenemos que poner el foco para poder generar realmente un desarrollo sostenido en el tiempo. Hoy en el mundo ya el desarrollo está basado en términos de tecnología, en términos de digitales, en términos de conocimiento y demás, y nosotros seguimos con la producción de la tierra solamente, ¿verdad? No es suficiente eso, tenemos que avanzar, tenemos que transformar nuestra materia prima y tenemos que definirnos también como país qué queremos ser, cuáles son nuestras potencialidades. Podemos basar nuestro desarrollo en la energía, en una alternativa, podemos basar nuestro desarrollo en el desarrollo tecnológico, que es una posibilidad, pero tenemos que definir. Tenemos que definir una visión país, cómo queremos pararnos ante el mundo, cómo queremos aprovechar nuestras ventajas estratégicas. Yo personalmente creo que tenemos ventajas, a pesar de que somos un país pequeño, con vecinos tan grandes. Sin embargo, yo creo que basado justamente en eso, nosotros podemos desarrollar ventajas estratégicas que nos establezcan una relación de interés con nuestros países. Porque entre los países no hay amores, entre los países hay intereses. Entonces lo que hay que construir es esa propuesta de interés como país. Y una de ellas puede ser que Paraguay sea un hub de servicio, de transporte, de carga, porque está en el medio del Atlántico y el Pacífico. El Pacífico comprador, el Atlántico productor.
Si nos proponemos, perfectamente podemos convertirnos en un hub, y sobre todo con una población joven tan importante que tenemos, ¿verdad? Pero hay que agregarle ahí educación, hay que agregarle bienes públicos, hay que agregarle acceso igualitario a la salud, a la educación para desarrollar el capital humano. Y ese proceso va a llevar necesariamente a un proceso de urbanización, y muchos chicos, muchos jóvenes del interior optará por otro tema, y se industrializará lo que se produzca, que la tierra produzca, porque eso es finito y es volátil. Y bueno, el mundo nos está demostrando que eso no es suficiente. Nosotros no hemos podido crecer, a pesar de que tuvimos muchos años de crecimiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, el ingreso per cápita, el ingreso al bolsillo de la gente, no ha podido ser el de los números que otros países sí ya han pasado. Los países del Asia pasaron de ingresos de $1,000, $2,000 a tener ingresos de $20, $25,000 per cápita. Correcto. Y nosotros estamos en $5,000, ¿verdad? Entonces, hay que apalancar con desarrollo eso no va a caer del cielo, hay que trabajar absolutamente. Se trabaja con planificación, se trabaja con una visión, y se trabaja con una planificación, y se trabaja con una gestión que es efectiva. Y eso pasa por revisar incluso el modelo de Estado que tenemos. Con este Estado, por más que tengamos una buena visión y por más que podamos hacer buenos planes, después está la implementación. Nosotros infelizmente tenemos un Estado absolutamente ineficiente, producto de un modelo clientelar y prebendario de la política, que ha llenado de funcionarios públicos el sistema, pero que están ahí no por capaces, sino porque son amigos del gobernante de turno. Y hoy tenemos una realidad que tenemos un aparato que nos sirve para esta visión. Correcto. No podemos construir esta visión. Las pocas instituciones que funcionan bien, caso Banco Central o incluso el Ministerio de Hacienda, justamente funcionan bien porque tienen esta estructura técnica, profesional. Ahí en esas instituciones se ha profesionalizado la gestión pública. Absolutamente. Y de eso se trata. Si nosotros no profesionalizamos la gestión pública, no eliminamos la política partidaria, clientelar y prebendaria de la política, estamos imposible. No hay manera, no hay plan. Podemos tener el mejor plan del mundo, pero no lo vamos a poder llevar adelante por falta de capacidad de gestión. Arquitecto, es el gobernador, voy a focalizarme en Central. Central creo que representa el 38% de la población paraguaya, es el departamento, la zona geográfica que reúne la mayor cantidad de la población. Es el gobernador de Central, con los intendentes de los diferentes distritos, quienes tienen que planificar. Usted me mencionó el caso de Curitiba y me mencionó el caso de una ciudad que ha crecido a partir de una visión. ¿Quiénes tienen que trabajar para elaborar esa visión y desarrollar los programas para implementar esa visión en las próximas décadas? Yo no tengo duda que esa tiene que ser una tarea colectiva, por eso yo digo que es un proceso cultural. Así como los pilares para construir una nación pasa por tener un sector público, un sector político comprometido con el bien común, genuinamente, y no en la recaudación personal, no en los intereses personales, también necesitamos un sector privado que de la misma manera se comprometa con esa visión colectiva y no su interés personal nomás. Y lo mismo una sociedad que se comprometa. Nosotros hemos visto en nuestro país que las veces que la sociedad se comprometió con determinadas acciones ha logrado resultados. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero se trata de mantener sólidos esos tres pilares que como nación necesitamos sostener, lo que hoy no tenemos y que ha generado estas grietas que tenemos en nuestro país, en nuestra sociedad, y necesitamos revertir eso a partir del diálogo, a partir de escucharnos, a partir de intercambiar visiones, construir una visión colectiva que nos permita avanzar, ¿verdad? Porque necesitamos definir una línea de acción para poder avanzar, o si no, no nos vamos a ningún lado. Si cada gobernante de turno hace lo que le parece, eso es dar un paso atrás, un paso adelante, no vamos a llegar a ningún lado. Los países que se han desarrollado han construido una visión colectiva de todas las partes, y lo que te decía antes, Federico, hay que mirarlo con una visión integral, hay que mirarlo con una visión territorial. No existe la ciudad
en abstracto. Esta Asunción depende, el ómnibus que sale de San Lorenzo llega a Asunción, el servicio público, o sea, hay que mirarlo con una integridad, y no solamente Asunción y Central, sino el país en su conjunto. Okay. Y esto que pasa en el país pasa en la ciudad. Nosotros tenemos bordes de ciudades que están absolutamente segregadas, discriminadas, que es Asunción, los bañados son Asunción también, los asentamientos que ya están ahí instalados la gente, y requiere y tiene derecho a acceder a los bienes públicos para poder acceder, desarrollar la ciudad, si no, no hay manera. Si no estamos desarrollando, si lleváramos el ejemplo de una casa, nuestra sala es espectacular, pero después nos vamos a la cocina y no puede ser, eso no es sostenible. Correcto. No es justo y tampoco es sostenible, ¿verdad? El desarrollo tiene que ser integral, por eso requiere para mí, conceptualmente, los 2-3 aspectos que son fundamentales, tienen que ver con la integración, la participación y sobre todo en países como los nuestros, que tienen una historia de manejo muy corrupto, digamos, de la gestión pública, la transparencia es un tema clave. O sea, una vez definida la visión, hay que promover la integración y hay que promover la participación, porque, como te decía antes, la ciudad es un hecho colectivo, lo hacen los ciudadanos. Y vale en tanto en cuanto sea así. La ciudad no es solamente un hecho técnico que yo puedo resolver en un gabinete de la mano de algún ilustrado, ¿verdad? O un hecho político que tiene que venir algún mesías a resolver un problema y subirnos al barco y llevarnos al puerto que es donde queremos ir. No, esa tiene que ser una tarea colectiva. Ni tampoco es un hecho económico, ¿verdad? Acá puede llover dinero 10 años, pero si no generamos una visión ni construimos una planificación, mejoramos los valores de gestión pública, vamos a seguir siendo pobres, desiguales y atrasados, ¿verdad? Absolutamente. Para eso están de ejemplo algunos países de África que son riquísimos en términos de ingresos por el petróleo, pues son muy pobres en términos de desarrollo humano y social, ¿verdad? Exactamente. Usted sabe, arquitecto, que un ex profesor mío de colegio, el padre César Alonso de las Heras, sí, fantástico. Él nos decía a nosotros qué lejos de Asunción queda el Paraguay. Sí, tal cual. Él nos hablaba de dos mundos diferentes. Sí, y ahora que usted me está comentando esto de no puede ser que la sala sea fantástica y la cocina sea del cuarto mundo, estoy pensando en Asunción con ofertas inmobiliarias de alto nivel, y aquí al lado nuestro nomás tenemos en Luque una cantidad de asentamientos increíbles. Claro. Y ahí está fallando el Estado, está fallando, hay políticas públicas. Y hace falta políticas públicas para resolver los problemas estructurales donde el Estado tiene que estar presente y tiene que aplicar los recursos que recauda, no para el bolsillo de sus políticos, sino para el beneficio de la gente. Para eso pagamos impuestos, ¿verdad? Pero no hay esa visión, no hay esa gestión. Entonces también, por eso es importante el pilar sociedad civil, porque nosotros somos los que elegimos a esos políticos finalmente. Entonces tenemos que pensar en estas cosas para poder elegir y saber quién puede llevar adelante políticas públicas que beneficie a todo, que integre la ciudad en nuestro caso, que tenga planes, que tenga una visión, y de eso se trata. Y eso hay que acompañar con políticas como hicieron todos los países. Somos, creo que en materia habitacional, sobre todo, sin duda somos el país más atrasado en la región. Los otros países han hecho la tarea, han implementado políticas públicas que han permitido que la población vulnerable acceda a una vivienda digna, que es un derecho básico humano fundamental en la vivienda. Si no tengo el techo, no me puedo alimentar, ¿verdad? Absolutamente. Y la salud también. Primero la vivienda, después la salud, después la alimentación, después... Y bueno, no hay políticas de vivienda verdaderamente sostenible en Paraguay, ni para la clase que es vulnerable, que en general yo diría los que ganan por día, que tienen menos de un salario mínimo, incluso los que ganan menos. El Estado tiene que tener una solución a ese problema que tiene que ser integral. No basta con construir piezas. Hay que darle un enfoque integral, hay que darle salud, hay que darle educación, hay que darle acceso al trabajo. Y después tampoco el segmento medio, que es un porcentaje importantísimo de nuestro país, no tiene acceso a la vivienda porque no tiene acceso al crédito. Entonces, para darte un número nomás, Federico, todo el crédito hipotecario paraguayo es apenas el 1,2% del Producto Interno Bruto. Para tomar un promedio, en la región, Chile,
tiene 21% del Producto Interno Bruto es el crédito hipotecario. 21%. Y nosotros 1.2. Fíjate, no hicimos nada. O sea, la AFD ha hecho intentos, pero en realidad no se ha masificado el acceso al crédito. Y a esa familia de ingresos medios que gana 2 salarios mínimos como ingreso familiar, 3, 4, 5 salarios mínimos como ingreso familiar, hoy no puede acceder al crédito, porque ese crédito tiene que ser igual a la cuota que hoy seguro él está pagando de alquiler y tiene que poder realmente acceder al crédito, porque hoy se va al banco y no es sujeto de crédito. No es sujeto de crédito porque falta un montón de herramientas que tiene que proveer el sector público para que eso sea factible. Hay un montón de barreras que podemos hablar un poco más adelante, que hay que bajar para que la gente pueda acceder al crédito. Y la vivienda es el bien más importante de una familia, sin ninguna duda. Yo mismo me pongo de ejemplo, ¿verdad? Nosotros yo vengo del campo, trabajando en la chacra hasta los 10 años. Mi padre se enfermó, entonces vinimos a la ciudad. Un día, subimos al tren, vinimos a la ciudad, 11 hermanos, mamá maestra, hermanos, ¿verdad? Y que vivíamos de alquiler en alquiler, de barrio en barrio, hasta que un día, cuando ya fuimos un poco más grandes, pudimos hacer nuestra primera casa, ¿verdad? Y para nosotros fue el día más glorioso de nuestra vida. Claro. Éramos alguien, teníamos una pertenencia, la autoestima, el sentido de nación, casi de ciudadanía. Tengo algo acá, tengo una raíz, tengo una casa. O sea, ¿cuántas familias necesitan poder acceder a esos mismos que nosotros tuvimos la suerte de acceder? Miles. Miles. Son 600.000 según estadística. El último informe de estadística y censo, hay 60.000 familias que viven en alquiler y que tienen un ingreso superior a 2 salarios mínimos, que a partir del cual ya tienen que poder acceder a un crédito. Es cuestión de que el Estado implemente las medidas para que eso sea factible. Eso hizo Colombia, Perú, Chile, Uruguay. Yo me tomé el tiempo de ir a ver esa experiencia con la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios. Trabajamos eso, llevamos adelante, le involucramos al sector público, a los senadores, los diputados, sacamos una ley ya hace 4 o 5 años, la ley 5638, que tienen todos estos países. Nosotros vimos la experiencia de estos países y los mejores resultados tomamos e incorporamos en el proyecto de ley que finalmente se promulgó. Y esa ley lo que apunta a hacer incentivos para el ingreso a la vivienda de ese segmento, ¿verdad? Y junto con la vivienda, el desarrollo urbano. Comprometer a los municipios a como mínimo tener una planificación básica para poder hacer el desarrollo. No se puede, como pasa en Paraguay, construimos en cualquier lado. Acá nosotros construimos en cualquier lado. Eso no ocurre en ninguna ciudad. En todas las ciudades del mundo uno puede construir dentro de un perímetro. Yo tengo un terreno, no puede, porque yo no voy a poder llevarle el servicio ahí. No hay transporte público, no hay seguridad, no hay salud, no hay nada. Acá yo puedo darle el servicio, pero fuera de esto, de aquí a 10 años ampliaré el área y esa es una forma ordenada de ir creciendo, ¿verdad? Zonificando, desarrollando, definiendo el uso del suelo de la manera que sea sostenible en el tiempo, considerando los aspectos ambientales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto no es invento, o sea, todos los países hicieron. Bolivia ya lo hizo. Con Evo Morales, Bolivia sacó una ley de incentivo que de alguna manera obligó con contrapartida al sistema financiero que gran parte de su ahorro, de su cuenta, de su cash, de la liquidez, se aplicara al crédito inmobiliario, y eso generó el desarrollo de casi 3-4 anillos. No sé si conoces Santa Cruz, ¿verdad? No conozco. Solamente en 3 años creció de una manera impresionante, ¿verdad? Esto en América Latina empezó Lagos, el presidente Lagos en Chile. En ese momento el centro de Chile era como el centro de Asunción, un centro completamente degradado. Hoy es un centro que se ha revitalizado con la gente, viviendo la gente allí. Después Lula en Brasil hizo un gran trabajo en el desarrollo de la vivienda, construyó 1 millón de viviendas, o sea, todos los países han hecho esto porque es una demanda insatisfecha, un derecho humano fundamental y además un generador de la dinámica económica tremendo, como pocos. Tremendo. Todos los países que han pasado, que impresionante, miles de vagones. Impresionante. Yo estaba haciendo unos números para compartir contigo en ese sentido, para que la gente vea nomás el impacto que tiene invertir en eso. Si nosotros generamos una inversión, por ejemplo, de $100 millones, estoy dando un número básico,
del sector público inyecte al mercado $100 millones para que la gente acceda al crédito para comprar una vivienda de $30,000, $40,000, $50,000, ¿verdad? Okay. Estamos hablando de 200 millones para que su cuota sea igual a su alquiler, porque esa es la ecuación que hay que cumplir. Nosotros podemos generar una inversión privada de $500 millones Okay. y una generación directa de empleo de 150,000. Imagínate toda la dinámica que eso puede generar en la economía, el ingreso a los jóvenes, la posibilidad que con ese ingreso pueda estudiar, etcétera, etcétera. Esto hicieron todos los países. Cuando necesitaron reactivar su economía, cuando necesitaron generar empleo rápido, inmediato, han apelado a la construcción. Y en nuestro caso, es genuino porque tenemos una demanda insatisfecha de muchos años, Correcto. de muchísima familia que necesita su vivienda propia y tiene que poder acceder al crédito. Esa es la clave, ¿verdad? Correctísimo, absolutamente de acuerdo. Arquitecto, me quedo con algo interesantísimo que usted mencionó y que tiene que ver con el acceso al crédito para la vivienda propia, para sectores más de menores ingresos, claro. Una clase media, por ejemplo, de la mano de una planificación de desarrollo urbanístico. Así mismo. Me acuerdo, yo habré tenido 10 años, 12 años, década del 80, había mucha publicidad en televisión de loteadoras. Sí. Y decían, tu terreno propio a cuadras del transporte público. Sí. Ese terreno propio, arquitecto, quedaba en zonas que hoy forman parte del área metropolitana, pero lejos de acceso a servicios públicos, a salud, a educación. Okay. Era el negocio de quien estaba loteando y estaba diciendo, venite para acá, sin absolutamente ningún tipo de planificación. Totalmente. Pero ¿qué ocurrió? Que culturalmente fue trabajando el esquema mental del paraguayo, cuyo chip empezó a pensar de la siguiente manera: yo voy a comprarme mi terreno fuera de Asunción y voy a pagar ese terreno mientras sea soltero y voy a vivir en Asunción en una pieza, en un alquiler. Cuando me case, me voy a mi terreno y voy a comenzar a construir mi casa por partes. Entonces, quedó eso dentro del esquema mental nuestro. ¿Seguimos pensando así? O tal vez hoy ya no, porque a lo mejor la aparición del departamento se convierte en el nuevo ambicional y cambió nuestro esquema mental. La verdad que infelizmente seguimos pensando así. Seguimos pensando así, porque ese departamento que mencionás, en tanto y en cuanto no tengamos un acceso al crédito masificado, no es accesible para la gran mayoría de la gente. Hoy los departamentos que se están construyendo en la ciudad es accesible para la gente que de alguna manera no necesita nomás luego el crédito, ¿verdad? Que es el segmento alto y medio alto. Yo me estoy refiriendo a la gran mayoría de la población. Correcto. A esa familia que tiene como ingreso, digamos, 2 salarios mínimos. Papá trabaja y tiene un salario mínimo, sí. Mamá trabaja y tiene un salario mínimo. Hay 2 salarios mínimos. Hoy en Asunción no hay oferta para ellos. No hay oferta de crédito. De crédito. Claro, el problema es crédito. A mí me tocó estar en la feria de Lima antes de la pandemia y de propósito fui invitado ahí a la feria inmobiliaria. Y era impresionante, estaba en oferta 7.000 unidades y me daba una envidia enorme cuando uno recorría los stands y veía una pareja evidentemente de asalariados firmando su papel que hoy se ve en Asunción, pero para comprar autos, ¿verdad? Entonces, la industria, el tema financiero del tema del auto, que es un bien perecible, ¿verdad? Funcionó muy bien. Okay. A mí a veces me duele cuando sé que hay un duple que está en alquiler y que está pagando por ese alquiler 2,5 millones y en el patio hay 4 autos, ¿verdad? Cierto. Cuando uno sabe que el bien, ¿verdad?, de revalúo, de valor, de ahorro familiar y nacional es el ladrillo. El auto mañana, porque no hay planes. ¿no? Okay. Realmente el gran desafío que tenemos y que nosotros quisimos con esta ley es generar esos incentivos como lo hicieron todos los países, para que la gente pueda acceder al crédito. Entonces tiene que entrar la banca pública. En todos los países de la región, el banco insignia que abrió el mercado, profundizó el mercado, generó el volumen,
fue la banca pública. En Uruguay el banco hipotecario, en Perú el banco de la vivienda, en Colombia también. Aquí en nuestro país el Banco de Fomento debiera ser el banco insignia de una política pública de fomento al acceso al crédito. Y una medida que se necesita, un fondo de garantía. Después del desastre financiero de los bancos, ¿te acordás, Federico? Perfectamente. El Banco Central reguló y obligó a que haya un fondo de garantía para nuestros ahorros, para salvar, porque ahí todo el mundo perdió todo lo que tenía. Exactamente. Se trata de lo mismo, y ni siquiera tiene que ser el 100%, tiene que ser el 30% del valor del bien, que es el fondo de garantía, como tiene Chile, como tiene Uruguay, como tiene Colombia, o un seguro de empleo, de tal manera que si esa persona pierde el empleo, tiene un subsidio. Tiene, claro. Para seguir pagando su techo. Exactamente. Entonces es sostenible el modelo. ¿verdad? Correcto. Porque ese modelo tiene que ser, no se resuelve con 10, 12 créditos. Correcto. Esto tiene que ser masivo. Y cuando la gente, Federico, pueda acceder a ese crédito, cuya cuota realmente es igual al alquiler que él está pagando en Ñemby, sin embargo trabaja en Asunción, ¿qué va a hacer? Va a comprar un departamento en Asunción. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? La ciudad se va a repoblar. La ciudad se va a redensificar y entonces la ciudad va a ser sostenible. Arquitecto, la pregunta es la siguiente, porque usted mencionó a la familia integrada por papá que trabaja con sueldo mínimo, mamá que trabaja con sueldo mínimo y el ingreso familiar es el equivalente a 2 salarios mínimos. Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿el valor del metro cuadrado de propiedades en la capital, en Asunción, permitirá una oferta para esa familia cuyo ingreso no llega a 5 millones? Excelente pregunta, Federico. Y eso es lo que lleva a la necesidad de densificar. Si yo tengo que venir a comprar un terreno en el barrio donde vive mi abuela o mi mamá, no voy a poder. Entonces, lo que puedo es comprar un departamento. ¿Cuál es la lógica económica del departamento? Es atomiza el valor del suelo en 40 unidades. Entonces, los 200.000 que cuesta el terreno, donde yo tengo que hacer una casa de 100.000, son 300.000, no voy a poder llegar con 2 salarios mínimos, ni con 3, ni con 4. Pero sí, si el valor del suelo, que son 200.000, yo he dividido entre 40, ya son $5.000 por departamento, el peso del terreno. Correcto. Por eso es fundamental la densificación, por eso es fundamental generar esa compactación para que en términos económicos esto sea factible, ¿verdad? Entonces él está comprando a parte del terreno al mismo valor que podría comprar en Ñemby. Entonces el ladrillo vale igual en Asunción que en Ñemby. La diferencia, o en Villa Lisa o en San Bernardino, donde sea, el ladrillo vale igual, el cemento vale igual, la arena vale igual, la diferencia está en el valor del suelo. ¿Y cómo resolvemos el valor del suelo? Densificando, poniendo en un terreno más unidades habitacionales. Y ahí es donde entra como jugador clave dentro del esquema el acceso al crédito. Claro, claro. Y nosotros tenemos en esta ley 4 categorías, ¿verdad? Y esas categorías están construidas en función al ingreso. La categoría 1 es la familia, y este también es un detalle importante de la ley. La ley considera ingreso familiar, no ingreso personal. Correcto. Porque puede ser que, como era nuestro caso, yo no tenía papá y mi mamá, su sueldo de maestra no daba para pagar una cuota. Entonces éramos muchos hijos. Entonces la suma del ingreso de los hijos hace al ingreso familiar. Exacto. Que es la clase media, ¿verdad? Correcto. Entonces, 2 salarios mínimos puede pagar, que son 2 salarios mínimos, hoy son un poco más de 4 millones de guaraníes, puede pagar una cuota de 1.200.000, pues se calcula que el 30% de ese ingreso uno puede destinar al alquiler. De hecho, está pagando un alquiler. De hecho, está pagando el alquiler, ¿verdad? Entonces, con 2 salarios mínimos, yo puedo pagar una cuota de 1.200.000. Y entonces, en base a eso, establezco el valor del inmueble que yo puedo pagar. Y ahí donde viene el incentivo. Como se hace en todos los países. Cuando a mí personalmente el incentivo que más me gusta es el incentivo indirecto en la tasa. Porque un porcentaje en la tasa expulsa a la gente de la posibilidad de acceder al crédito. Absolutamente. En Chile la tasa está en 5%. En Estados Unidos la tasa es del 3%. ¿Y qué genera eso? Hoy en Chile el 70 o 75% de la compra de vivienda es por crédito hipotecario. En Estados Unidos el 99%.
Nadie compra al contado. Por eso cuando vemos las películas todo el mundo está pagando su hipoteca, ¿verdad? Cambia esta hipoteca, cambia de barrio porque el hijo cambió de colegio y el sistema está maduro, hay volumen y hay una cadena de valor que permite que uno genere ya toda esa dinámica. ¿Qué pasa con los autos acá? Exacto. Yo hoy, ahora al salir del canal, puedo ir a cambiar el auto si quiero. Sí. No importa si es chileré, no importa, puedo ir a cambiar, el sistema se maduró, hay volumen, la cadena de valor está consolidada, entonces el mercado secundario es activo. Correcto. Y acá en el tema de la vivienda, no, absolutamente no, tenemos que hacer toda esa tarea. Correcto. Y sigo con esos números, Federico, para que la gente entienda un poco cuál era la idea o cuál es la idea, ¿verdad? Y por qué es que estamos reclamando la reglamentación. La categoría 1, con una tasa del 5%, subsidiada, por supuesto, y ni siquiera tan subsidiada, porque si Paraguay hoy está consiguiendo dinero en el mundo en 4,5%, más o menos. Y también hay que darle sentido de urgencia también, Federico, porque vos sabés también que la tendencia es que esa tasa en el mundo suba en función a cómo está funcionando la economía americana, ¿verdad? Entonces ahora tengo que aprovechar que nosotros podemos conseguir tasa relativamente baja, y si yo le entrego al Banco de Fomento, que no tiene fines de lucro, que genere el crédito, a lo mejor le carga un spread de 1%, que es su costo operativo, y estamos en una tasa de 5,5%. Correcto. Y eso va a permitir que esa persona que gana 2 salarios mínimos, que puede pagar una cuota de 1.200.000, pueda acceder a una vivienda de 200 millones de guaraníes, por poner un ejemplo, ¿verdad? En la segunda categoría... Estamos hablando de una vivienda en la capital. En la capital. Un departamento. En orden, en los barrios de Asunción, cualquier barrio, el barrio San Vicente, entonces el barrio donde vivía la familia, ya queda cerca del trabajo, en vez de tardar 1 hora y media, va a tardar 20 minutos. Menos consumo de combustible. Menos consumo de combustible, menos cubierta, menos contaminación, menos viaducto, ¿verdad? Correcto. La segunda categoría era hasta 3 salarios mínimos. La persona que gana 3 salarios mínimos quiere decir que tiene un ingreso familiar de 6 millones. Exacto. Siempre estoy hablando en el segmento medio. El segmento inferior de un salario mínimo tiene que ser sujeto de política pública directa. Absolutamente. ¿Verdad? Y para eso está el Ministerio de la Vivienda y el Urbanismo. Estamos hablando del segmento medio, donde hay una participación relativa al sector público, porque el sector privado pues es el que paga la cuota y construye y demás. Es un segmento menos sensible y como está en el medio del sándwich, está abandonado. Totalmente. Mira, en ese segundo segmento yo puedo pagar una cuota de 1.900.000 porque tengo un ingreso familiar de 3 salarios mínimos. 1.900.000. Que es el valor de la cuota que seguramente esa familia está pagando, ¿verdad? Okay. Y así va subiendo. La tercera, de que tiene 4 salarios mínimos, está pagando 30% de 4 salarios mínimos, son 2,5 millones. Y la quinta categoría es de 5 salarios mínimos, con una tasa del 9%, y se va reduciendo el subsidio, ¿verdad? Exacto. Y puede pagar una cuota de 3 millones. Vos me dirás que en ese segmento se concentra también gran parte de la economía informal, y que no puede demostrar su ingreso, sí, cierto. Pero ese problema también ya fue resuelto. Obstáculo para el crédito. Claro, ese problema también fue resuelto. Por ejemplo, en Perú, ¿qué hicieron? En América Latina, más o menos, excepto Chile, casi todos los países tienen un porcentaje altísimo, lamentablemente todavía informal. Por debilidad de nuestras instituciones también, gran parte por debilidad de nuestras instituciones, ¿verdad? ¿Qué hicieron en Perú, por ejemplo? Por ejemplo, pongo ejemplo, el señor de la esquina que vende alimento en la esquina, el famoso lomitero de la esquina, ¿verdad? Probablemente tiene más ingresos que cualquiera de nosotros, pero él se va al banco y no es sujeto a crédito. Cierto. ¿Qué hicieron los peruanos? Los peruanos le dicen a ese señor, si vos traes la factura de pago de tu alquiler por 12 meses, vos sos sujeto directamente a crédito. ¿Por qué? Porque quiere decir que sos un buen pagador y tenés cómo pagar. Entonces es una forma de que la economía formaliza a esa persona que hoy está en la informalidad. O pongo otro ejemplo, el tema de las remesas. No sé, cuarto, quinto ingreso de nuestro Producto Interno Bruto son las remesas de nuestros conciudadanos que infelizmente han tenido que emigrar para conseguir un trabajo y que hoy envía a la familia. Como el sistema no tiene una plataforma para incorporar ese dinero a la formalización, como por ejemplo a un crédito de vivienda, ese dinero termina en televisión, en auto, en moto, en fiesta y demás. Y perdimos. Perdió la familia, perdió el país, perdimos todos, ¿verdad?
En esto que hicieron en Perú, con gente así, le dicen, si ustedes pueden ahorrar, producto de esa remesa, 6 meses de seguido, el importe de su futura cuota de crédito, son sujetos a crédito, sin más trámite. De vuelta, un enorme porcentaje de la población que se formaliza. O sea, ya está pensada, ya están hechas las soluciones. Somos el último país que no tenemos un programa público de este tipo, y es momento de hacerlo, y es urgente. Mañana se necesita. La gente, la calidad de vida de la gente es correcto. Arquitecto, tengo que hacer una pausa. Con mucho gusto. Y le voy a dejar una pregunta y me la responde cuando regresemos de la pausa. Con mucho gusto. Hay un desarrollo inmobiliario notorio, importante, en Asunción, principalmente en algunas zonas. La pregunta es, ¿de dónde se sale el dinero para financiar esos edificios y esos desarrollos inmobiliarios? ¿Es capital privado nacional de particulares? ¿Son financiamientos hechos por fondos de inversión? ¿O está también viniendo capital de la Argentina que quiere resguardarse en ladrillos ante la crisis? ¿Cómo se está financiando tantos edificios, muchos de ellos muy lujosos en la capital? Me responde al regreso de la pausa. Vamos a hacer una pausa. Antes, permítanme recordarles que los muebles que utilizamos en Líderes son de Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el arquitecto Víctor González Acosta. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad. Y tienen razón. Split Tokyo Extends. El aire superior. Seguimos con el arquitecto Víctor González Acosta. Arquitecto, le dejé la pregunta respecto a ¿de dónde sale tanto dinero para tantos edificios que se están construyendo en Asunción? Sí, hay que separar un poco, ¿verdad? En primer lugar, son varios segmentos, varios rubros, digamos, ¿verdad? Por un lado está el segmento del retail, que son los shopping centers. Exacto. Que tienen una inversión que las 2, 3 grandes eran ya empresas constituidas acá, y vino una de Guatemala que hizo una inversión muy importante, personal, de una familia conocida. Y varios desarrollos de los dealers que por obligación de su marca renovaron sus locales, todos los locales de auto que ustedes ven se ven en las avenidas y demás. Todo ese rubro retail tuvo un gran desarrollo. Después la otra área que se desarrolló muy fuerte es el área de hotelería. En la medida que la economía fue creciendo, abriéndose el país, creció en la demanda hotelera, sobre todo en el tema de negocio y en el tema de los eventos. Correcto. Entonces, de vuelta, ahí apareció una cantidad de capacidad de cama que después con la pandemia fue bastante golpeado, y lentamente están recuperando, ¿verdad? Este es el segundo segmento. El tercer segmento residencial, a su vez, refleja la pirámide socioeconómica, ¿verdad? Correcto. Por un lado está el pico de la pirámide, que ahí tampoco, si uno pone números, si convierte en números, habrán, no sé, 300, 400 departamentos. Y si nosotros somos una población de 2 millones de habitantes en Asunción y empiezo a establecer los porcentajes, es relativamente poco. Lo que pasa es que está todo concentrado en un lugar. Correcto, ¿verdad? Y llama la atención. Llama la atención. Después, en el segmento medio alto, es esa familia que tiene un ingreso, que es no sé, está en el negocio
cualquier tipo de comercial o industria o el campo, el agronegocio, que tiene una inversión, le empieza a sobrar dinero y hace diversifica su inversión, ¿verdad? El papá entonces, respondiendo a tu pregunta, te diría que es mixto, ¿verdad? Hay un porcentaje importante en los edificios de medio alto y alto que han venido muchos grupos argentinos, uruguayos y chilenos a invertir, que son desarrolladores que estaban haciendo desarrollo en sus países. Y bueno, en Argentina no hace falta hablar mucho de lo complicado que es para un negocio, para una industria como esta que necesita estabilidad macroeconómica. Exacto. Y los vaivenes políticos que tiene la Argentina. Entonces, como vos decís, mucha gente vino a refugiarse de la crisis parándose sobre el ladrillo, ¿verdad? Más allá que eso le diera renta inmediata o no. Yo creo que la gente sabe que esta es una población muy pequeña, o sea, no. Y lo bueno es que la financiación de todos esos productos se haya hecho de manera genuina, digamos, que viene el inversor y hace su inversión, no se hace a través del banco. El peligro es que se haga a través del banco, después el mercado no responde con la velocidad que tiene que responder para pagar el interés, y eso empieza un círculo destructivo. Eso no ocurrió y no va a ocurrir tampoco acá. Después en el segmento medio alto, y bueno, ahí ya hay una mezcla de locales y de personas que vienen básicamente inversores, yo diría, ¿verdad? Papá, mamá, que tiene un ingreso relativamente bueno, digamos, como para pagar un departamento de $100,000, que puede pagar 20% durante la obra, como tiene un ingreso importante, es un empresario, un microempresario, es un industrial, o es un agronegocio, o un profesional, tiene un ingreso, entonces paga 20% durante la obra y se va, para el 80% se va al banco. Para ese segmento sí hay crédito. Porque el problema de ese segmento inmediatamente es diferente. Exactamente. Del 80,000 hasta 30,000. Ese es el segmento no atendido, ese es el segmento que no tiene crédito, porque es un segmento de asalariado, de funcionario, de ejecutivo, pequeñas empresas. O microempresas, como que mencioné como ejemplo en la anterior, ¿verdad? Arquitecto, me quedo con este número. Es variable 1.2% de nuestra economía es el crédito hipotecario en Paraguay. Todo por hacer. Todo por hacer. Son $300 millones, es nada. Es nada, comparando con cualquier otra industria, es nada. Y cuando la necesidad es tan importante y la demanda acumulada es tan importante y el impacto en la calidad de la vida de la gente es tan importante, y como te decía, en lo que significa para una familia tener un bien propio como es la vivienda. Un placenterazo conversar con usted, arquitecto. Un gusto. Gracias por acompañarnos en Líderes. Un placer. Muchas gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Alpha Trading SA, más que logística, su negocio en buenas manos.